Revisa. Muy buenas noches. Son las 8 en punto. Y estamos empezando a transmitir nuestro tan anhelado cuento 100. ¿Cómo están? Entonces espero que nos acompañen en esta locura que nos hemos inventado. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, maestra. Qué gusto verla. Qué gusto, profesora Zulay. No te había saludado porque me parece chévere. Estoy muy emocionada de hacer una conectividad o una conexión en nuestro Facebook Live. Bueno, es un honor. Después de casi ya 6 meses, de que se nos ocurrió esta loca idea de reunirnos a leer, que esto haya crecido, que encontremos varios profesores en el camino que se han sumado. Muchas gracias a todos los que se han sumado, muchas gracias a los que nos acompañan todas las noches, muchas gracias a los que nos retransmiten, nos siguen, nos comentan, nos saludan, eh, porque pues ustedes son el motor de esto, el tener la Y posibilidad de encontrarnos con ustedes todas las noches es la manera que tenemos de seguir habitando el colegio, aunque no estemos en la planta física. sí, es muy importante para nosotros. Esto no hubiera salido si no fuera por ustedes. Si le preguntan, yo le di muy poco tiempo, pero ha sido gratificante acompañarlos, ha sido un espacio de aprendizaje con todos ustedes para transmitir, para aprender, para, para trabajar en conjunto, que no olvidemos nuestro espacio físico, sino que se construyan también cosas desde nuestro espacio virtual. Esto es significativo porque en ocasiones, o muchas ocasiones, yo lo he dicho en mis clases, se les extraña y se les quiere un montón, tanto a los compañeros como a los estudiantes. Parte de nuestra vida institucional son ustedes. Entonces, muchas gracias por apoyarnos, acompañarnos, estar pendientes, saludarnos. Entonces, muchísimas gracias y por su compañía, y esto pues es para ustedes y me parece súper emocionante, no quepo de la dicha ni de la emoción. Bueno, maestra, ¿qué le parece si arrancamos? Pues, bueno, antes de arrancar les quiero contar, ustedes siempre van a tener una persona que contesta nuestros comentarios y todo el cuento. Ustedes saben que presentarte en vivo y en directo es complicado y estar contestando. Hoy precisamente no vamos a tener community. Community es cuando les respondemos porque estamos las dos conectadas y vamos a estar leyendo. Al final, esperen sus saludos, sus etiquetas y todo lo demás para que sientan, para poderlos saludar en vivo y en directo. Espérennos y no, profesor Lai, arranquemos, maestra. Si Bueno, desea. el día Bueno, de hoy vamos a leer el cuento de la vieja niñera de Elizabeth Gaskell. Maestra, ¿usted sabe algo de Elizabeth Gaskell? sí, claro que sí. Eh, Elizabeth Gaskell es inglesa, ella, bueno, 29 de septiembre por 8 días y nos toca el cuento 100 con ella y muere el 12 de noviembre de 1865. Es Miss Gaskell, una novelista y escritora de relatos de habla inglesa durante la época victoriana. Ella se basa en su mayoría de relatos se basa en su vida personal. Tiene que ver bastante con su vida personal y con su vivencia de vida, con su experiencia de vida. Entonces, la mayoría de relatos nos vamos a encontrar con un lenguaje simple y sencillo para que nosotros lo entendamos. Entonces, deben prestarle mucha atención, por lo que en la época victoriana es descriptivo, pero préstenle mucha atención a este spoiler interesante. ¿Listo? Bienvenidos. Bueno, con ustedes el cuento de la vieja niñera. Como sabéis, queridos míos, vuestra madre era huérfana e hija única, y aseguraría que habéis oído decir que vuestro abuelo fue clérigo de Westmoreland,
de donde vengo yo. Era yo todavía una niña de la escuela del pueblo cuando un día se presentó vuestro abuelo a preguntar a la maestra si habría allí alguna alumna que pudiera servir de niñera, y me sentí extraordinariamente orgullosa, puedo asegurarlo, cuando la maestra me llamó y dijo que yo cosía muy bien y era una muchacha formal y honrada, de padres muy bien considerados, aunque pobres. Me pareció que nada me gustaría más que entrar al servicio de aquella linda y joven señora que se sonrojaba tanto como lo estaba yo al hablar del niño que esperaba y de lo que yo tendría que hacer con él. Pero veo que esta parte de mi, pero veo que esta parte de mi cuento no os interesa tanto como lo que pensáis, que viene después. Así que os contaré enseguida. Fui tomada e instalada en la rectoría antes de que naciera la señorita Rosa, que fue la niñita que es ahora vuestra madre. A decir verdad, me daba un poco que hacer cuando llegó, pues siempre estaba en los brazos de su madre y dormía junto a ella toda la noche. Y yo me sentía muy orgullosa cuando mi señora me la confiaba. Ni antes ni después había habido un niñito como ella. Aunque todos vosotros habéis sido preciosos, pero en dulzura y atractivo, ninguno habéis llegado a vuestra madre. Se parecía a su madre, que era una señora de verdad, la cierta señorita Furnival, nieta de Lord Furnival de Northumberland. Creo que no había tenido hermanos ni hermanas y se había educado con la familia de mi lord hasta que se casó con vuestro abuelo, que no era más que un vicario, hijo de un comerciante Charlisle, pero el más cumplido y discreto caballero que ha existido, y una persona que trabajaba honradamente y de firme en su parroquia, que era muy extensa y estaba esparcida sobre los páramos de Westmoreland. Cuando vuestra madre, la pequeña Rosa, tenía unos 4 o 5 años, sus padres murieron en 15 días, uno tras otro. Fue una época muy triste. Mi linda y joven señora y yo esperábamos otro niñito. Cuando el señor regresó de una de sus largas caminatas a caballo, todo mojado y cansado, con la enfermedad que le ocasionó la muerte, y ella ya no volvió a levantar cabeza y no vivió más para ver morir a su hijito y tenerlo sobre su pecho antes de morir ella también. Mi ama pidió en su lecho de muerte que no abandonara nunca a Dios, pero aunque no hubiera dicho ni una sola palabra, habría ido con esa pequeña hasta el fin del mundo. Enseguida, antes de que se hubieran aplacado nuestros sollozos, llegaron los testamentarios y los tutores a poner las cosas en orden. Eran estos el primo de mi pobre ama, Lord Furnival, y el señor White, hermano de mi amo, comerciante en Manchester, no en tan buena posición como lo estuvo después, y con mucha familia. Bien, no sé si ellos lo acordaron entre sí o si la cosa se debió a una carta que mi ama escribió a su primo en su lecho de muerte, pero lo cierto es que se acordó que la señorita Rosa y yo nos fuésemos a la casa solariega de los Furnival, en, Nor en, Nor en Northumberland. Y Milord hablaba como si hubiera sido deseo de la madre de que la niña viviera con su familia y como si él no tuviera nada que objetar, pues una o dos personas más no se notarían en una casa tan grande. Así que aunque no era aquel el modo como a mí me hubiera gustado que se pensase en mi alegre y precioso cariñito, que era como un rayo de sol en cualquier familia, fuera lo grande que fuese, me complacía que las gentes de edad se nombraran y se llamaran de admiración al enterarse que yo iba a ser la niñera de mi amita en casa de Lord Furnival, en la casa solariega de los Furnival. Pero me equivoqué al pensar que íbamos a vivir con Milord.
Resultó que la familia había abandonado la casa solariega hacía 50 años o más. No oí que hubieran vivido allí, mi pobre ama, a pesar de haberse educado en la familia, y ello me decepcionó, porque me hubiera gustado que la señorita Rosa pasara su juventud donde su madre. El acompañante de Milord, a quien hice tantas preguntas como me atreví, dijo que la casa solariega estaba al pie de los páramos de Cumberland. Era magnífica y allí vivía solamente con algunos criados cierta anciana señorita Furnival, tía abuela de Milord, pero que era un lugar muy saludable y que Milord había pensado que sería muy conveniente para la señorita Rosa por algunos años y que su estancia allí tal vez serviría de distracción a su anciana tía. Milord me encargó que tuviera preparadas las cosas de la señorita Rosa para un día determinado. Era un hombre serio y altivo, según es fama de todos los lores Furnival, y no pronunciaba nunca ni una palabra más de las necesarias. Se decía que había estado enamorado de mi joven señora, pero que como ella, que al padre de él se hubiera opuesto, nunca quiso hacerle caso y se casó con el señor Stenwick. Pero yo no estoy enterada. De todos modos, permaneció soltero, pero nunca se preocupó mucho de la señora Rosa, cosa que creo habría hecho, de haber tenido interés por su difunta madre. Nos mandó a la casa solariega con su acompañante, advirtiéndole que se le uniera en Newcastle aquella misma tarde. Así que no tuvo este señor mucho tiempo para presentarnos a todos aquellos desconocidos antes de, a su vez, deshacerse de nosotras. Y allí quedamos, pobrecitas solitarias. Yo no había cumplido los 18 años en la gran casa solariega. Me parece que llegamos ayer. Habíamos abandonado muy temprano nuestra querida rectoría y llorábamos ambas como si el corazón fuera a rompérsenos, a pesar de viajar en el coche de Milord en el que tanto había yo pensado. Y ya entrada la tarde, en un día de septiembre, nos detuvimos para cambiar de caballos por última vez en la pequeña ciudad llena de tratantes de carbón y de mineros. La señorita Rosa se había quedado dormida, pero el señor Henry me dijo que la despertara para que pudiera ver. Al llegar al parque y la casa solariega era una pena, pero yo hice lo que pedía por miedo a que se lo dijera a Milord. Habíamos dejado atrás todo vestigio de la ciudad e incluso de pueblo, y franqueando las puertas de un parque grande e inculto, no como los parques del sur, sino como rocas, y ruido de agua de corriente, y árboles retorcidos, y viejos robles, todos blancos y descortezados por los años. El camino subía durante 2 millas y luego vimos una casa grande e imponente, rodeada de muchos árboles, tan cerca en algunas partes que las ramas arañaban las paredes cuando soplaba el viento y algunas colgaban tronchadas, pues nadie parecía ocuparse mucho de aquel lugar, podándolos y teniéndolos en condiciones el camino de los coches cubierto de musgo. Solo delante de la casa estaba despejado. En el gran paseo no había ni una hierba y ni un árbol ni una enredadera crecía sobre la larga fachada cubierta de ventanas. A cada lado salía un ala, remate a su vez de otra fachada, pues la casa, aunque tan desolada, era todavía mayor de lo que yo había esperado. Tras ella se elevaban los páramos interminables y desnudos, y a mano izquierda de la casa, estando de frente a ella, había un jardincito anticuado, según descubrí después, y al cual daba una puerta de la fachada occidental. El lugar había sido limpio de tupido boscaje por alguna antigüedad, por alguna antigua ley de Furnival, pero las ramas de los grandes árboles incultos había vuelto a crecer ensombreciéndolo, y había muy pocas flores que vieran allí entonces. Cuando llegamos a la gran entrada principal, entramos en el vestíbulo. Creí perderme. Era tan espacioso, amplio e imponente.
Una lámpara toda de bronce colgaba en medio del techo, y yo, que jamás había visto otra, la miré con asombro. Luego, a un lado del vestíbulo había una gran chimenea, tan grande como todo el costado de una casa, de una casa en mi tierra, con macizos morillos para sostener la leña. Y junto a ella se hallaban colocados pesados sofás, pasados de moda. Al otro extremo del vestíbulo, a la izquierda, según se entraba, en el lado del poniente, había un órgano construido en el muro, y tan grande que lo llenaba casi por entero. Detrás de él, al mismo lado, había una puerta, y enfrente a ambos lados de la chimenea, otras puertas que se abrían para la parte este, pero nunca las crucé mientras estuve en la casa, y no puedo decirles lo que había detrás. Moría la tarde, y el vestíbulo en el que había luces, que no habían luces, parecía oscuro y sombrío. Pero no nos detuvimos allí ni un momento. El viejo criado que nos había abierto hizo una inclinación de cabeza al señor Henry y nos condujo a través de la puerta que había al otro extremo del órgano, haciéndonos atravesar varios pequeños vestíbulos y pasillos hasta llegar a la sala occidental en la que se hallaba la señorita Furnival. La señorita Rosa se agarraba de mí con fuerza, como sintiéndose asustada y perdida en aquel lugar tan grande. Y en cuanto a mí, no estaba mucho mejor. La sala de mediodía tenía un aspecto muy acogedor, con su buen fuego y agradablemente amueblada. La señorita Furnival era una señora vieja, de cerca de unos 80 años, según me pareció, aunque no lo sé. Era delgada y alta, y tenía una cara llena de finas arrugas, como si se las hubieran dibujado a punta de aguja. Tenía unos ojos vigilantes para compensar, supongo, al ser tan sorda que se veía obligada a usar trompetillas. Sentada a su lado, trabajando en el mismo gran tapiz, estaba la señorita Stark, su doncella y acompañante, casi tan vieja como ella. Había vivido con la señorita Furnival desde que ambas eran muy jóvenes, y por entonces más me parecía amiga que criada. Tenía un aspecto tan frío, duro e insensible, como si nunca hubiera querido ni sentido afecto por nadie, excepto por su amo. Y debido a la gran sordera de esta última, la señora Starr la trataba de cierto modo como si fuera una niña. El señor Henry transmitió algún recado de parte de Milord y luego nos dijo adiós a todos, sin hacer caso de la manecita extendida de mi dulce señorita Rosa. Y allí nos dejó, en pie, con las dos ancianas mirándonos a través de sus anteojos. Me alegré cuando llamaron al viejo lacayo que nos había abierto y le dijeron que nos condujera a nuestras habitaciones. Salimos pues de aquella gran sala y estábamos en otra, y salimos también de aquella y pasamos a un gran tramo de escaleras y recorrimos una amplia galería, que era una especie de biblioteca, pues tenía a un lado libros y otros ventanas y pupitres, hasta que llegamos a nuestras habitaciones, que por suerte supe que estaban juntamente sobre las cocinas, pues empezaba a pensar que me perdería en aquel desierto de casa. Era un antiguo cuarto de niños que había sido utilizado por todos los pequeños lords y ladies hacía mucho, con un agradable fuego encendido, la marmita hirviendo sobre él y la mesa puesta para el té. Y aparte de aquella habitación estaba el cuarto de dormir de los niños, con una camita para la señorita Rosa junto a mi cama. Y el viejo Santiago llamó a Dorotea, su mujer, para que ella nos diera la bienvenida, tanto como, como él, como ella se mostraron tan hospitalarios y cariñosos, que poco la señorita Rosa y yo fuimos sintiendo como en casa. Y después del té estaba ella sentada sobre las rodillas de Dorotea y parloteando, todo lo aprisa de que su lengüecita era capaz. Pronto me enteré que Dorotea era de Westmoreland, y nos unió como si dijéramos,
y pido otra gente más cariñosa de lo que era el viejo Santiago y su mujer. Santiago había pasado casi toda su vida con la familia de Milord y le parecía lo más ilustre. Y le parecía lo más ilustre del mundo. Familia. Hasta miraba un poco por encima del hombro a su mujer. Perdón, cosas de la virtualidad. Se me fue de pantalla. Siga, maestra. Listo. Parece que ahora me perdí, perdón. Y le parecía lo más ilustre del mundo. El hombre, porque mi mamá es de una familia, pero la quería como era debido. Bajo ello había una criada que hacía todo el trabajo duro. Se llamaba Inés. Y ella y yo, Santiago y Dorotea, y la señorita Furnival y la señorita Stark, construíamos toda la familia, sin olvidar nunca a mi dulce señorita Rosa. Me preguntaba muchas veces qué harían antes de que la niña llegara allí, tanto se preocupaba ahora de ella. En la cocina o en la sala era igual. La severa señorita Furnival y la fría señora Stark parecían complacidas cuando ella aparecía, revoloteando como un pájaro, jugando y enredando de acá para allá con un murmullo continuo y un lindo y alegre parloteo. Estoy segura de que muchas veces cuando se marchaba a la cocina se sentían contrariadas, pero eran demasiado orgullosas para pedirle que se quedasen con ellas, y les resultaba un poco chocante aquel gusto de la niña, aunque a decir verdad, opinaba la señora Stark, no era de maravillar recordando de qué gente venía el padre de la pequeña. Aquella enorme y vieja casa era un gran lugar de exploración para la pequeña señorita Rosa. Hacía expediciones por todas partes, llevándome a sus talones, por todas excepto el ala de mediodía, que nunca estaba abierta y el ir a la cual no se nos pasaba por la imaginación. Pero en las zonas nortes, en la poniente, había muchos aposentos agradables, llenas de cosas extraordinarias para nosotras, aunque no lo resulten a las gentes que hubiera visto más. Las ventanas estaban ensombrecidas por las ramas de los árboles que las rozaban y por la hiedra que las había cubierto. Pero en la verde oscuridad podíamos distinguir antiguos jarrones de porcelana, cajas de marfil tallado, grandes y pesados libros, y sobre todo los antiguos retratos. Me acuerdo de una vez que mi niña quiso que Dorotea fuera con nosotros a decirnos quiénes eran todos, pues todos eran retratos de personas de la familia de Milord, aunque Dorotea no podía decirnos sus nombres. Habíamos recorrido casi todas las habitaciones cuando llegamos a un antiguo salón situado sobre el vestíbulo en el que había un retrato de la señorita Furnival, o como por entonces la llamaban, la señorita Gracia, pues era la hermana menor. Debió ser una belleza, pero tenía una mirada tan rígida y orgullosa y tal desprecio pintado en los ojos, con las cejas un poco levantadas, que parecía como si preguntara quién comentaría la impertinencia de atreverse a mirarla, y fruncía los labios cuando la contemplábamos. Llevaba un traje enteramente nuevo para mí, pues será según la moda de cuando era ella joven, un sombrero blanco y suave, como de fieltro, un poco inclinado sobre las sienes, con un hermoso penacho de plumas a un lado y un traje de ruso azul que se abría por delante sobre mi pechero blanco. Vaya, dije luego de mirarla hasta untarme. No hay nada como la juventud, según dicen, pero quien la viera ahora pensaría que la señorita Furnival había sido una belleza tan declarada. Sí, dijo Dorotea, las personas cambian tristemente, pero si es verdad lo que el padre de mi señora solía decirnos, la señorita Furnival, la hermana mayor, era más hermosa que la señorita Gracia. Su retrato está por ahí, en alguna parte, pero si te lo enseño no has de decírselo nunca a nadie, ni siquiera a Santiago.
¿Crees que la señorita sabrá callarse? Yo no estaba muy segura de ello, tratándose de una niña tan dulce, decidida y franca, así que la hice esconderse y luego ayudé a Dorotea a dar la vuelta a un gran cuadro que estaba de cara a la pared. A decir verdad, ganaba en belleza la señorita Gracia, y me pareció que la ganaba también en altivo orgullo, aunque en este punto resultaría difícil decidirse. Hubiera estado contemplándola durante una hora, pero Dorotea parecía medio asustada por haberme enseñado el retrato y volvió a darle la vuelta apresuradamente y me hizo ir corriendo a buscar a la señorita Rosa, pues había en la casa algunos sitios desagradables a los que no quería que fuese la niña. Yo era una muchacha valiente y animosa y me importaba poco lo que la vieja decía, pues me gustaba jugar al escondite tanto como a cualquier niño de la parroquia. Corrí, pues, en busca de mi pequeña. Al acercarse el invierno y acortarse los días me parecía oír cierto ruido, como si alguien tocara el órgano en el vestíbulo. No lo oía todas las tardes, pero desde luego sonaba muy a menudo mientras yo estaba con la señorita Rosa, quieta y silenciosa en su dormitorio después de haberla acostado. Luego solía oírlo a lo lejos, rugiendo y aumentando. La primera noche, cuando bajé a cenar, pregunté a Dorotea quién había estado tocando y Santiago dijo brevemente que yo era una tonta tomando por música el viento que suspiraba entre los árboles. Pero vi que Dorotea le miraba muy asustada y que Bessie la pincha decía algo para sus adentros y se ponía muy pálida. Me di cuenta de que no les había gustado mi pregunta, así que me callé esperando encontrar sola a Dorotea, que era cuando sabía que podía sonsacarle. Así que al día siguiente estuve al cuidado e insistí para que me dijera quién tocaba el órgano, pues sabía muy bien que era el órgano y no el viento, aunque me había callado en presencia de Santiago, pero aseguraría que Dorotea estaba leccionada y no pude sacarle ni una sola palabra. Entonces probé con Bessie, aunque siempre me había considerado por encima de ella, pues yo era una igual de Santiago y Dorotea y ella un poco más que su criada. Así que me dijo que no debía decirlo nunca y que si lo decía no tenía que declarar nunca que había sido ella quien me había comunicado, pero que era un ruido muy extraño y que ella lo había oído muchas veces, aunque casi todas las noches invernales y antes de haber tormenta, y que decían las gentes que se trataba del viejo Lord, que tocaba el gran órgano del vestíbulo, como solía hacer en vida. Pero quién fuese el viejo Lord o qué tocaba o por qué lo tocaba precisamente en víspera de la tormenta invernal, no pudo o no quiso decírmelo. Bien, como ya os he dicho, yo tenía un corazón animoso y me pareció que resultaba muy agradable oír resonar por la casa aquella música, la tocase quien la tocase, pues tan pronto se elevaba sobre las fuertes ráfagas de viento, lamentándose o triunfal, exactamente igual que un ser viviente, como caía en un silencio casi absoluto, solo que se trataba siempre de música y melodías, así que era una tontería decir que era el viento. Al principio pensé que las tocaba fuera tal vez la señorita Furnival, sin que lo supiese Betsy, pero un día, estando yo misma en el vestíbulo, abrí el órgano y miré en su interior y todo alrededor como hice una vez en el órgano de la iglesia de Cronsblade. Y vi que por dentro estaba todo roto y estropeado, a pesar de tener un aspecto tan lúcido y hermoso. Y entonces, aunque era de día, sentí cierto hormiguillo y lo cerré, echando a correr a toda prisa hacia mi alegre cuarto de niños, y durante algún tiempo después de esto no me gustó escuchar la música, ni más ni menos que como les pasaba a Santiago y Dorotea. Mientras tanto, la señorita Rosa se iba haciendo querer más y más. Las viejas señoras deseaban que cenara temprano con ellas,
Santiago permanecía en pie detrás de la silla de la señorita Furnival y yo detrás de la señorita Rosa, como toda etiqueta. Y después de cenar, la niña jugaba en un rincón de la gran sala, silenciosa como un ratón, mientras la señorita Furnival se dormía y yo cenaba en la cocina. Pero se ponía muy contenta cuando volvía conmigo al cuarto de los niños, pues según decía, la señorita Furnival era tan triste y la señora Stark tan aburrida, pero ella y yo éramos bien alegres y poco a poco me acostumbré a no preocuparme por aquella música sobrenatural que no hacía mal a nadie y que no sabíamos de dónde venía. Aquel invierno fue muy frío. A mediados de octubre empezaron las heladas y duraron muchas semanas. Recuerdo que un día, durante la cena, la señorita Furnival levantó sus tristes y cargados ojos y dijo a la señorita Stark de una manera extraña y significativa: Me temo que vamos a tener un invierno terrible. Pero la señora Stark hizo como que no oía y se puso a hablar muy fuerte de otra cosa. A mi señorita y a mí no nos importaban las heladas, nada de eso. Mientras el tiempo se mantuvo seco, subíamos las pendientes que había detrás de la casa y recorríamos los páramos, que eran muy yermos y pelados, recorriendo bajo el aire fresco y cortante. Y una vez bajábamos por una nueva senda que nos llevó más allá de los dos viejos acebos nudosos que crecían a mitad del camino de la ciudad por la parte del saliente de la casa. Pero los días se acortaban más y el viejo Lord, si era él, tocaba el gran órgano cada vez más frenética y tristemente. Un domingo por la tarde, debió ser fines de noviembre, pedí a Dorotea que se encargara del cuidado de la señorita cuando saliera de la sala después de que la señorita Furnival hubiera echado su sueñito, pues hacía demasiado frío para llevarla conmigo a la iglesia. Y sin embargo, no quería yo dejar de ir. Y Dorotea lo prometió con mucho gusto y quería tanto a la niña que todo parecía marchar bien. Y Bessie y yo nos pusimos en camino muy aprisa. Aunque el cielo se cernía opresivo y cargado sobre la blanca tierra, como si la noche no acabara de alejarse, y el aire, aunque sosegado, era muy cortante y afilado. Tendremos una nevada, dijo Betsy. Y efectivamente, aunque estábamos en la iglesia cuando empezó a nevar, espesamente en grandes copos, tan espesamente que casi se oscurecían las ventanas, dejó de nevar antes de que saliéramos. Pero la nieve se extendía blanda y espesa y profunda bajo nuestros pies mientras nos encaminábamos hacia la casa. Antes de entrar en el vestíbulo salió la luna y me parece que estaba entonces más claro, en parte por la luna y en parte por la blanca y deslumbradora nieve, y que cuando partimos para la iglesia, entre las 2 y entre las 3, no os he dicho que la señorita Furnival y la señorita Stark no iban nunca a las iglesias. Parecía como si el domingo se les hiciera muy largo por no estar ocupadas con su tapiz. Así que cuando fui a la cocina a reunirme con Dorotea, pasando a recoger a la señorita Rosa y subirla conmigo, no me sorprendió que me dijeran que las señoras habían retenido a la niña y que ésta no había ido a la cocina, como yo le tenía dicho que hiciera cuando se cansase de portarse bien en la sala. Así que me quité mis cosas y fui a buscarla para llevarla a cenar a su cuarto. Pero cuando llegué a la sala, allí estaban sentadas las dos señoras, muy calladas y quietas, diciendo una palabra de cuando en cuando, pero con el aspecto de que una cosa tan esplendorosa y alegre como la señorita Rosa no hubiera pasado nunca junto a ellas. Creí que estaría escondida, era uno de sus juegos, y que las habría convencido para que hicieran como que no sabían nada. Así me dirigí paso a paso a mirar debajo de este sofá y detrás de aquellas sillas, haciendo como si me asustara mucho al no encontrarla. ¿Qué pasa, Esther? Me dijo con aspereza la señora Stark. No sé si la señorita Furnival me habría visto. ¿Qué pasa, Esther? Me dijo con aspereza la señora Stark.
Pues según os he dicho, estaba muy sorda y se hallaba sentada inmóvil y contemplando ociosamente el fuego con desesperado rostro. Estoy buscando a mi pequeña Rosy Pony, contesté siguiendo en la idea de que la niña estaba allí, cerca de mí, aunque yo no la viera. La señorita Rosa no está aquí, dijo la señora Stark. Se marchó hace más de una hora en busca de Dorotea. Y también ella se dio vuelta y se puso a mirar al fuego. El corazón me dio un salto al oír aquello y empecé a desear no haber abandonado nunca a mi cielito. Volví junto a Dorotea y se lo dije. Santiago había ido a pasar el día afuera, pero ella, Bessie y yo tomamos luces y fuimos primero al cuarto de los niños y luego recorrimos la inmensa casa, llamando y suplicando por la señorita Rosa que saliera de su escondite y no nos asustara mortalmente de aquel modo. Pero no se oyó contestación alguna y no se oyó nada. Oh, dije yo al fin, ¿se habrá ido al ala del mediodía y estará escondida allí? Pero Dorotea aseguró que no era posible, que ni ella misma había estado allí nunca, que las puertas estaban siempre con cerrojo, que según creía el lacayo de Milord tenía las llaves, que fuera lo que fuera, ni ella ni Santiago las habían visto nunca. Así que yo dije que volviera a ver si Después de todo, estaba escondida en la sala sin que las viejas señoras lo supiesen, y que si la encontraban allí le darían unos azotes por el susto que me había proporcionado. Pero no pensaba hacerlo en lo absoluto. Bien, volví a la pequeña sala poniente y dije a la señora Stark que no la encontrábamos por ninguna parte, y le pedí que me dejara mirar allí, pues iba ya pensando que podía haberse quedado dormida en algún escondido rincón caliente, pero nada. Miramos, y la señorita Furnival se levantó y se puso a buscar temblando toda, y no apareció en ningún sitio. Luego salimos otra vez todos los de la casa y miramos en todos los sitios en que habíamos buscado antes, pero no la encontramos. La señorita Furnival tiritaba y temblaba de tal modo que la señora Stark la volvió a llevar a la sala, pero no sin haberle hecho prometer que le llevaría a la niña cuando la encontráramos. Ay de mí, empezaba a pensar que no la encontraríamos nunca, cuando se me ocurrió mirar en el gran patio delantero que estaba enteramente cubierto de nieve. Me asomé desde el piso, desde arriba, pero hacía una noche de luna tan clara que pude ver bien distintamente dos pequeñas huellas de pisadas que seguían desde la puerta del vestíbulo hasta dar la vuelta de la esquina del ala oriental. No sé ni cómo bajé, pero abría empujones la grande y pesada puerta y cubriéndome la cabeza con la falda del traje eché a correr. Di la vuelta a la esquina de mediodía y al llegar allí una gran sombra caía sobre la nieve, pero cuando salí otra vez a ver la luz de la luna, volví a ver las pequeñas huellas que subían a los páramos. Hacía un frío terrible, tan terrible que el aire casi me despellejaba la cara según como iba corriendo. Pero yo corría pensando lo acabada y amedrentada que estaría mi pobre cielito. Ya distinguía los acebos cuando vi un pastor que descendía de la colina, llevando algo entre los brazos. Me dio voces preguntándome si había perdido una niña, y mientras el llanto me impedía hablar, pude ver a mi niñita chiquita que yacía en sus brazos, inmóvil, blanca y rígida, como si estuviera muerta. Me dijo que había subido a los páramos para recoger sus ovejas antes de que llegara el frío nocturno y que bajó los acebos, negras marcas en la ladera desprovista de todo matojo en varias millas a la redonda. Había encontrado a mi señorita, mi corderito, rígida y fría en el terrible sueño producido por la helada. Ah, la alegría y las lágrimas de tenerla en mis brazos de nuevo, pues no la dejé que la llevara,
sino que la sostuve en mis propios brazos, sosteniéndola junto al calor de mi pecho y mi cuello, y sentí que la vida volvía lentamente a sus dulces miembrecitos. Pero aún estaba insensible cuando llegué al vestíbulo y yo me hallaba sin alientos para hablar. Entramos por la puerta de la cocina. Traer el calentador, dije. Y subí con ella y empecé a desnudarla en el cuarto de los niños junto al fuego de Bess. Bess había mantenido encendido. Llamé a mi corderillo con todos los nombres cariñosos y juguetones que se me ocurrieron, todavía con los ojos llenos de lágrimas. Y al fin, al fin, abrió sus grandes ojos azules. Entonces la metí en su cama calientita y envié a Dorotea a decirle a la señorita Furnival que todo marchaba bien. Decidida a permanecer toda la noche junto a la cama de mi corazoncito. En cuanto su preciosa cabeza tocó la almohada, cayó en un sueño apacible y yo estuve velándola hasta que se hizo de día. Entonces se despertó resplandeciente y despejada, según creí entonces, y queridos míos, según creo ahora. Dijo que había pensado que le apetecía irse con Dorotea, pues las dos señoras se habían dormido y que estaba muy aburrida en la sala, y que cuando pasaba por el pequeño vestíbulo de poniente vio cómo caía la nieve a través de la alta ventana, cómo caía blandamente y sin interrupción, pero que queriendo ver lo bonita y blanca que estaría en el suelo, se dirigió al gran vestíbulo y allí, acercándose a la ventana, pudo contemplarla sobre el paseo, suave y brillante, y que estando en esto vio una niña más pequeña que ella, pero tan linda. Decía mi cielito, y aquella niña me hizo señas para que saliera, y era tan linda y tan dulce que no me quedaba más remedio que ir, y que luego aquella otra niña la había tomado de la mano y una junto a la otra habían dado la vuelta a la esquina del mediodía. Bueno, eres una niña mala que está contando cuentos, dije. ¿Qué diría tu mamá que está en el cielo y no dijo una mentira en su vida? ¿Qué diría su pequeña Rosa si la oyera? Y de seguro que la oye. ¿Contar cuentos? Pero Esther, sollozó mi niña, te digo la verdad, de veras que sí. No me digas, contesté muy enfadada. He seguido tus huellas en la nieve y no se veían más que las tuyas. Y si hubiera habido una niña que hubiera subido a la colina de tu mano, ¿no crees que sus pisadas estarían con las tuyas? Yo no tengo la culpa de que no estén, querida Esther, dijo ella llorando. Nunca miré a sus pies, pero ella sostenía mi mano en su manita fuerte y apretada, y hacía pero mucho frío. Me llevó hacia arriba por el camino de los páramos, hasta los acebos, y allí encontré a una señora llorando y lamentándose. Pero cuando me vio dejó de llorar y sonrió con mucho orgullo y majestad, y me puso sobre sus rodillas y empezó a arrullarme para que me durmiera. Y eso es todo, Esther, pero es la verdad. Mi querida mamá lo sabe, añadió llorando. Así que pensé que la niña tendría fiebre e hice como que le creía y ella volvió a repetir su historia una y otra vez y siempre igual. Finalmente, Dorotea llamó a la puerta con el desayuno de la señorita Rosa y me dijo que las viejas señoras estaban abajo en el comedor y que querían hablarme. Ambas habían estado en el dormitorio de la niña la noche anterior, pero cuando la señorita Rosa estaba ya dormida, así que no habían hecho más que mirarla sin preguntarme nada. Me espera una reprimenda, pensé mientras recorría la galería norte. Y sin embargo, me dije envalentonándome, la dejé a su cuidado y son ellas las que merecen que se les reproche por haberla dejado escabullirse, desaparecida y sin vigilancia. Así que llegué valientemente y conté mi historia. Se la conté toda a la señorita Furnival gritándosela al oído, pero cuando hablé de la otra niña que había en la nieve y que engatusó a la nuestra para llevarla junto a la majestuosa y bella señora que estaba bajo el acebo, levantó los brazos, sus viejos y pálidos brazos, y gritó en voz alta: Perdonad, cielos, tened misericordia.
La señora Stark la tomó. Me pareció que con bastante rudeza, pero ella se desasió y se dirigió a mí con una autoridad frenética y amonestadora. Esther, aparta de esa niña, llévala, la llevará a la muerte, malvada niña, dile que es una niña mala y perversa. Luego, la señora Stark me sacó apresuradamente de la habitación y la que verdaderamente salí con mucho gusto, pero la señorita Furnival seguía gritando. Misericordia, misericordia, no nos perdonarás nunca, hace tantos años. Después de aquello me sentía muy a disgusto. No me atrevía a dejar nunca a la señorita Rosa, ni de noche ni de día, temiendo que volviera a escaparse. Irá alguna visión y con más motivo porque me pareció haber descubierto que la señorita Furnival estaba loca y temía que algo parecido, que podía ser cosa de familia, pudiera suceder a mi cielito. Y mientras tanto, el frío no amainaba y cada vez que la noche era desusadamente tormentosa, entre las ráfagas y a través del viento oíamos al viejo Lord que tocaba el órgano. Pero, viejo Lord o no, ¿dónde iba la señorita Rosa? ¿Iba yo detrás? Pues mi cariñito por ella, preciosa huérfana, por aquella preciosa huérfana sin amparo, era más fuerte que el miedo que me inspiraba el imponente y terrible sonido. Además, a mí me tocaba procurar que ella estuviera alegre y contenta, como correspondía a su edad. Así que jugábamos juntas y juntas vagábamos de acá para allá y por todas partes, no atreviéndome a perderla de vista en aquella casa enorme. Y sucedió que una tarde, poco antes de Navidad, jugábamos juntas en la mesa de billar del gran vestíbulo. No porque supiéramos jugar, sino porque a ella le gustaba echar a rodar las pulidas bolas de marfil con sus lindas manos y a mí me gustaba hacer lo que hacía ella. Y pronto, sin que nos diéramos cuenta, nos quedamos a oscuras dentro de la casa, aunque todavía había una claridad en el exterior. Y estaba yo pensando en llevármela a su cuarto cuando de repente gritó: Mira, Esther, mira, allá afuera, sobre la nieve, está mi pobre niñita. Me volví hacia las altas y estrechas ventanas y allí, con toda certeza, vi una niña más pequeña que la señorita Rosa, vestida de la manera menos a propósito para estar en la intemperie en una noche tan cruda, llorando y golpeando los cristales de la ventana como si quisiera que le abrieran. Parecía gemir y lamentarse a cuanto la señorita Rosa, no pudiendo resistir más, se precipitó sobre la puerta para abrirla. He aquí que de repente, justo encima de nosotros, sonó el órgano con un gran estruendo tan fuerte y atronador que me hizo temblar toda, y aún más cuando me di cuenta de que incluso en el silencio de aquel frío de invierno no había oído un ruido alguno de manos que golpeasen los cristales de la ventana, a pesar de que la niña fantasma parecía hacerlo con todas sus fuerzas, y aunque la había visto llorar y quejarse, ni el más mínimo, ni el más ligero sonido había llegado a mis oídos. Si en aquel preciso momento me di cuenta de todo aquello, no lo sé. El sonido del gran órgano me tenía aturdida de terror. Pero lo que sí sé es que tomé a la señorita Rosa antes de que abriera la puerta del vestíbulo y sujetándola fuertemente me la llevé pataleando y chillando a la cocina grande y clara donde Dorotea e Inés cantaban ocupadas haciendo pasteles rellenos. ¿Qué tiene mi vidita? Exclamó Dorotea cuando entré llevando a la señorita Rosa, que gemía como si el corazón fuera a rompérsele. No me ha querido dejar abrir la puerta para que entrase la niñita y se moría si está afuera. En los páramos toda la noche. Eres mala y cruel, Esther, dijo pegándome. Pero podía haber pegado más fuerte porque yo había sorprendido en los ojos de Dorotea una mirada de terror sobrenatural que me heló la sangre. Cierra inmediatamente la puerta trasera de la cocina y echa bien cerrojo, dijo a Inés. No dijo más.
Me dio pasas y almendras para calmar a la señorita Rosa, pero ella seguía llorando pensando en la niñita que estaba en la nieve y no quiso tocar ninguna de aquellas buenas cosas. Me alegré cuando se quedó dormida en la cama a fuerza de llorar. Luego me escabullí a la cocina y comuniqué a Dorotea que había tomado una decisión. Me llevaría a mi cielito a casa de mi padre en Applewhite, donde, aunque humildemente vivíamos en paz, dije que ya había pasado bastante miedo con el ruido del órgano del viejo Lord, pero que después de haber visto con mis propios ojos a aquella niñita que se quejaba vestida como no podía estarlo ninguna niña de la vecindad, dando golpes para que abrieran y sin que pudiera oírsele el menor ruido, con una oscura herida en el hombro derecho y que la señorita Rosa había vuelto a tener noticias del fantasma que casi la había arrastrado hasta la muerte, cosa que Dorotea sabía que era verdad y no aguantaría más. Vi que Dorotea cambiaba de color una o dos veces. Cuando acabé, me dijo que no creía que pudiera llevarme conmigo a la señorita Rosa, pues era pupila de Milord y yo no tenía derecho sobre ella. Y me preguntó si iba a abandonar a la niña que tanto quería solo por unos ruidos y apariciones que no podían hacerme daño y a los que todos habían ido acostumbrándose. Yo estaba emberrincha, ember, emberrinchenada y trémula y eh, contesté que ella podía decir todo aquello porque sabía qué significaba todas aquellas apariciones y ruidos y tal vez había tenido algo que ver con la niña espectro mientras vivió. Y tanto la llené de improperios que acabó contándomelo todo. Y entonces deseé que no lo hubiera hecho, pues solo sirvió para dejarme más aterrorizada que nunca. Dijo que había oído contar aquella historia a varios vecinos viejos que vivían cuando ella se casó, cuando las gentes iban algunas veces al vestíbulo antes de que adquiriera tan mala fama en el país y que podía o no podía ser verdad lo que habían contado. El viejo Lord fue el padre de la señorita Furnival. La señorita Gracia la llamaba Dorotea, pues la mayor era la señorita Maud, y la señorita Furnival por derecho. El viejo Lord rebosaba de orgullo. Jamás se había visto un hombre tan orgulloso y sus hijas se le parecían, pues no había hombre digno de casarse con ellas. Y eso que tenían donde escoger, pues en su tiempo fueron notables bellezas según podía verse por sus retratos mientras estuvieron colgados en la sala. Pero como dice el antiguo proverbio, Dios abate al orgulloso, y aquellas dos bellezas altaneras se enamoraron del mismo hombre, y él no era más que un músico extranjero, que su padre había traído de Londres para que tocase en la casa solariega. Pues sobre todas las cosas, después de su orgullo, lo que más amaba el viejo Lord era la música. Sabía tocar casi todos los instrumentos conocidos y aunque parezca extraño, esto no le suavizaba el carácter, sino que era un viejo cruel y duro, que según decían había destrozado el corazón de su pobre esposa. La música le volvía loco y daba por ella lo que pidiera. Y así fue como hizo venir aquel extranjero cuya música era tan bella que, según decían, hasta los pájaros suspendían sus cantos en los árboles para escucharle. Y poco a poco aquel músico extranjero alcanzó tal ascendiente sobre el viejo Lord que éste llegó a no poder prescindir de que aquel le visitara todos los años. Y fue él quien hizo traer de Holanda el gran órgano y colocarlo en el vestíbulo donde ahora está. Enseñó al viejo Lord a tocarlo, pero muchísimas veces, mientras Lord Furnival no pensaba más que en su maravilloso órgano y en su aún más maravillosa música. El moreno extranjero paseaba por los bosques con una de las jóvenes, unas veces con la señorita Maude, otras con la señorita Gracia. Venció la señorita Maude y se llevó el premio. Y él y ella se casaron en secreto antes de que él repitiera su visita anual.
Ella había dado a luz una niña en una granja de los páramos, mientras su padre y la señorita Gracia la creían en las carreras de Doncaster. Pero aunque esposa y madre, no se dulcificó lo más mínimo, sino que siguió siendo altiva y violenta como siempre, o tal vez más, pues tenía celos de la señorita Gracia, a la que su extranjero esposo hacía la corte, para cegarla, según decía él, a su esposa. Pero la señorita Gracia triunfó sobre la señorita Maud, y la señorita Maude se volvió cada vez más áspera, tanto para con su esposo como para con su hermana. Y el primero que podía sacudirse fácilmente de lo que le desagradaba e irse a ocultar al extranjero, se marchó aquel verano en un mes antes de lo acostumbrado y medio amenazó con que no volvería más. Mientras tanto, la niña quedó en la granja y su madre, acostumbrada a hacerse ensillar el caballo y galopar desesperadamente sobre las colinas para verla, al menos una vez por semana, pues cuando quería, quería, y cuando odiaba, odiaba. Y el viejo Lord seguía tocando y tocando el órgano, y los criados creían que la dulce música que tocaba había amansado su terrible carácter, del cual, decía Dorotea, se podía contar historias terribles. Además, se puso achacoso y tuvo que usar una muleta. Y su hijo, es decir, el padre del actual Lord Furnival, estaba en América sirviendo en el ejército, y el otro hijo estaba en el mar, así que la señorita Maude podía hacer lo que quería. Y ella y la señorita Gracia eran cada vez más frías y más hostiles una para la otra, hasta que acabaron por no hablarse más que cuando el viejo estaba presente. El músico extranjero volvió al verano siguiente, pero fue por última vez, pues tal vida le hicieron llevar con sus celos y pasiones que se cansó y se marchó, y no volvió a saberse de él. La señorita Maude, que siempre había tenido la intención de dar a conocer su matrimonio a la muerte de su padre, quedó entonces abandonada, sin que nadie supiera que se había casado, y con una hija que no se atrevía a reconocer, aunque la amaba con locura, y viviendo con un padre que temía y una hermana que odiaba. Cuando pasó el verano siguiente y el moreno extranjero no se presentó, tanto la señorita Maude como la señorita Gracia se pusieron sombrías y tristes. Estaban ojerosas, pero más hermosas que nunca. Luego, poco a poco, la señorita Maude fue alegrándose, pues su padre estaba cada vez más achacoso y más ensimismado en su música. Y ella y la señorita Gracia vivían casi aparte en habitaciones separadas, una en la parte de poniente y la otra, la señorita Maude, en la de mediodía, precisamente las habitaciones que ahora están cerradas. Así que pensó que podía tener a su hija consigo y que nadie necesitaba saber más que aquellos que no se atrevían a hablar de ello y se verían obligados a creer que se trataba, como ella decía, de una niña de un campesino a la que había tomado afición. Todo esto, decía Dorotea, se sabía muy bien, pero lo que pasó después nadie lo sabía, excepto la señorita Gracia y la señora Starr, que era entonces su doncella y mucho más amiga suya que su hermana lo había sido nunca. Pero los criados suponían por palabras sueltas que la señorita Maude había derrotado a la señorita Gracia, diciéndole que mientras el moreno extranjero se había estado burlando de ella, fingiendo amarla, había sido su propio esposo. A partir de aquel día, el color se retiró para siempre de las mejillas y los labios de la señorita Gracia, y se le oyó decir muchas veces que tarde o temprano le llegaría la venganza, y la señora Starr estaba siempre espiando las habitaciones del mediodía. Una noche pavorosa, justamente pasado Año Nuevo, mientras la nieve se extendía en una capa espesa y profunda y los copos seguían cayendo como para cegar a cualquiera que estuviese fuera de la casa, se oyó un ruido grande y violento sobre él, la voz del viejo Lord que maldecía y juraba de una manera espantosa, y el llanto de una niña, y el orgulloso reto de una mujer furiosa, y el ruido de un golpe, y el silencio de la muerte, y gemidos y lamentos que morían en la ladera de la colina. Luego, el viejo Lord reunió a todos sus criados y les dijo con terribles juramentos que su hija se había
deshonrado y que la había echado de casa y que así no entrara nunca en el cielo si le facilitaban ayuda o comida o abrigo. Y mientras tanto, la señorita Gracia estuvo en pie a su lado, pálida y silenciosa como el mármol, y luego él exhaló un gran suspiro como significando que había dado cima a su obra y alcanzando su fin. Pero el viejo Lord no volvió a tocar el órgano y murió en aquel año. Y no es de maravillar, pues en la mañana que siguió aquella noche feroz y espantosa, los pastores, al bajar la ladera de los páramos, encontraron a la señorita Maude, perdida la razón y sonriendo, sentada bajo los acebos, acariciando a una niña muerta que tenía en el hombro derecho una señal terrible. Pero no fue el golpe lo que la mató, dijo Dorotea. Fueron la helada y el frío. Todos los animales del monte estaban en su agujero y todas las bestias en su aprisco, mientras la niña y la madre fueron arrojadas a vagar por los páramos. Y ya lo sabes todo. Y me pregunto si tenía menos miedo ahora. Tenía más miedo que nunca, pero dije que no. Deseé hallarme con la señorita Rosa lejos para siempre de aquella horrible casa, pero ni quería dejarla, ni me atreví a llevármela. Ahora que cómo la cuidaba y vigilaba, escuchábamos los cerrojos a las puertas y cerrábamos las contraventanas una hora o más tarde de oscurecer, prefiriéndolo a dejar abiertas 5 minutos demasiado tarde. Pero mi señorita seguía oyendo llorar y lamentarse a la niña sobrenatural, y por más que hacíamos y le decíamos, no podíamos hacerla desistir en su deseo de abrir para protegerla contra el cruel viento y contra la nieve. Mientras tanto, me mantenía todo lo alejada que podía de la señorita Furnival y la señorita Stark, pues les tenía miedo. Sabía que no podían tener nada bueno con aquellos rostros macilentos y severos, y aquellos ojos desviados que miraban hacia los horribles años pasados. Pero incluso en mi miedo sentía una especie de compasión, al menos por la señorita Furnival. Los que se han hundido en el abismo no pueden tener una mirada más desesperada que la que se veía siempre en sus ojos. Finalmente, hasta llegué a apropiarme tanto de aquella mujer que nunca pronunciaba una palabra más que cuando se veía obligada a hacerlo, que rezaba por ella, y enseñé a la señorita Rosa a pedir por una persona que había cometido un pecado mortal, pero a menudo, al llegar a estas palabras, la niña que estaba de rodillas se quedaba escuchando y se levantaba diciendo: Oigo a mi niña que llora y se lamenta muy triste. Ay, Esther, ábrele la puerta o morirá. Una noche, justamente pasada por fin de año nuevo, oí tocar 3 veces la campana de la sala, que era la señal convenida para llamarme. No quería dejar sola a la señorita Rosa, que estaba dormida, pues el viejo Lord había estado tocando con más frenesí que nunca, y temí que mi cielito se despertara oyendo a la niña espectro. En cuanto a verla, sabía que no podría, pues había cerrado muy bien las ventanas para ello. Así que la saqué de la cama envolviéndola en las ropas que encontré más a mano y me la llevé a la sala donde las viejas señoras estaban sentadas trabajando en su tapiz, como de costumbre. Cuando llegué, levantaron los ojos y la señorita Star preguntó, completamente asombrada, por qué había llevado allí a la señorita Rosa sacándola de su cama caliente. Yo había empezado a musitar. Porque tenía miedo de que en mi ausencia fuera arrastrada por la niña salvaje de la nieve. Cuando me detuvo con una mirada a la señorita Furnival y dijo que la señorita Furnival quería que deshiciera unas puntadas que había hecho mal y que ellas no veían a deshacer. Así que dejé a mi precioso celito en el sofá y me senté en un taburete al lado de las señoras con el corazón hostil hacia ellas, mientras oía el viento que rugía y bramaba. La señorita Rosa dormía profundamente, a pesar de que soplaba el viento, y la señorita Furnival no decía ni una palabra, ni miraba a su alrededor cuando las ráfagas sacudían las ventanas. De repente se puso de pie y levantó una mano como indicándonos que escuchásemos.
Oigo voces, dijo, oigo terribles gritos, oigo la voz de mi padre. Justamente en aquel momento, mi cielito se despertó sobresaltada. Mi niñita está llorando, oh, cómo llora, e intentó levantarse para reunirse con ella, pero los pies se la engancharon en la manta y yo la detuve porque se me abrían las carnes ante estos sonidos que ellas podían oír y nosotras no. Al cabo de 1 o 2 minutos, los ruidos se acercaron y se agruparon y llegaron a nuestros oídos también. También nosotros distinguimos voces y gritos y dejamos de oír el viento invernal que bramaba afuera. La señora Starr me miró y yo la miré a ella, pero no nos atrevimos a pronunciar palabra. De repente, la señorita Furnival se dirigió a la puerta y atravesando el pequeño vestíbulo de poniente, abrió la puerta del gran vestíbulo. La señora Stark la siguió y yo no me atrevía a quedarme atrás, aunque tenía el corazón casi paralizado de miedo. Tomé estrechamente a mi cielito en los brazos y la seguí. En el vestíbulo los gritos eran más fuertes que nunca, parecían venir del ala del mediodía. Cada vez más cerca al otro lado de las puertas cerradas, justo tras ellas. Luego me di cuenta de que la gran lámpara de bronce estaba toda encendida, aunque el vestíbulo permanecía oscuro, y que un fuego ardía en la gran chimenea, aunque no desprendía calor. Y me estremecí de terror y apreté más a mi cielito junto a mí. Pero al hacerlo, la puerta del mediodía se estremeció y ella gritó de repente, luchando para desmembrarse de mí. Esther, Esther, tengo que ir, mi niñita está ahí, la oigo, viene, viene, Esther, tengo que ir. La sostuve con todas mis fuerzas, la sostuve con voluntad resuelta. Aunque hubiera muerto, mis manos no la hubieran soltado. Tan decidida estaba a sujetarla. La señorita Furnival se mantenía en pie escuchando y sin hacer caso de mi cielito que estaba en el suelo y que yo sujetaba puesta de rodillas, rodeándole el cuello con ambos brazos, mientras ella seguía forcejeando y llorando por desasirse. De repente, la puerta del mediodía se abrió con estrépito como si la empujaran violentamente y aquella luz clara y misteriosa que destacó la figura de un hombre viejo y alto, de cabello gris y ojos relampagueantes. Empujaba ante sí con implacables gestos de odio a una mujer hermosa y altanera que llevaba a una niña que se pegaba a su traje. Oh, Esther, Esther, exclamó la señorita Rosa, es la señora que estaba debajo de los acebos, y mi niñita está con ella. Tiran de mí hacia ellas, lo noto, debo ir. De nuevo casi se crispó en sus esfuerzos para soltarse, pero yo la sostenía más fuerte, hasta que temía hacerle daño, prefiriéndole dejar correr hacia aquellos terribles fantasmas. Estos se dirigieron a la puerta del gran vestíbulo donde el viento aullaba reclamando su presa, pero antes de llegar a ella, la señora se volvió y pude ver que desafiaba al anciano con un reto fiero y orgulloso, y luego se acobardó y levantó los brazos desesperada y lastimosamente para proteger a su hijita de golpe de la muleta que le había levantado. Y la señorita Rosa, como herida por la fuerza mayor que la mía, se retorció en mis brazos y sollozó, pues ya entonces mi pobre cielito iba desfalleciendo. Quieren que vaya con ellas a los páramos, me arrastran hacia ellas. Oh, niñita mía, iría, pero la cruel, la mala de Esther me tiene agarrada muy fuerte. Pero cuando vio la muleta levantada se desmayó y yo di gracias a Dios por ello. En aquel preciso momento, cuando el viejo alto, con cabello flameante como la ráfaga de un horno, iba a pegar a la niñita que temblaba, la señorita Furnival, la mujer vieja que estaba a mi lado, gritó. Oh, padre, padre, perdona a la niña inocente. Pero justamente entonces vimos todos, cómo tomaba forma otro fantasma, destacándose en la luz azulada y brumosa que llenaba el vestíbulo. No la habíamos visto hasta entonces, y era otra dama, que estaba de pie junto al viejo con una mirada de odio inexorable y de triunfante desprecio. Aquella figura era muy agradable,
de mirar, con su sombrero blanco inclinado sobre las orgullosas sienes y sus labios rojos fruncidos. Iba vestida con un traje de raso azul. Yo ya había visto ese traje antes. Era el retrato de la señorita Furnivall en su juventud. Y los terribles fantasmas avanzaron, sin hacer caso de las desesperadas súplicas de la señorita Furnivall, la vieja, y la levantada muleta cayó sobre el hombro derecho de la niña, mientras la hermana menor miraba, sin inmutarse y mortalmente serena. Pero en aquel momento desaparecieron las oscuras luces y el fuego que no daba calor, y aquí la señorita Furnivall yacía a nuestros pies, herida de muerte. Sí, aquella noche fue llevada a su cama para no levantarse más. Yacía con rostro hacia la pared, musitando por debajo, por lo bajo, pero musitando siempre. Ay, ay, lo que se hace en la juventud no puede deshacerse en la vejez. Lo que se hace en la juventud no puede deshacerse en la vejez. Bueno, eso es todo. ¿Qué tal esta historia? Hoy éramos dos, entonces nos demoramos un poquito más. Una No, gotita. bueno, una cotica Vale. más. Bueno, para los que se quedaron, muchas gracias por quedarse. Para los que nos van a ver después, muchísimas gracias por estar. El día de hoy hicimos un aquelarre. Somos tres niñeras, tres viejas niñeras, contando un cuento a la luz de una vela. Sí, muchas gracias a todos por acompañarnos. Es genial que estén aquí. Y pues fue genial compartir este cuento 100 con ustedes. Esta transmisión 100, porque cuentos hemos Transmisión leído día 100. 2 y un montón. Sí, cuentos Sí. ya pasamos por ahí hace ratico. Cuentos ya pasamos hace rato, sí. Pues muchas gracias. Estoy tratando de ver comentarios y todo el cuento. Muchas Bueno, gracias, Samir. muchas Y gracias, muchas maestro gracias a Jorge. todos. Al maestro Jorge. Sí. Muchas gracias Gracias, a maestro todos. Samuel. Gracias, maestro Samuel. Paula también nos acompañó. Gracias, Pau. A ese Villalobos también nos acompañó. Muchas gracias por estar acá. No Alexa sé también cómo. nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias. Muchas Y a gracias. todos aquellos que no alcanzamos a ver. Sí, es que algo tarde, no, pues la pueden ver en diferido. Entonces, no sé, les diremos adiós. Y yo ya perdí la onda. Mañana nos veremos con otro cuento. Sí. Muchas gracias. Un Buenas abrazo. noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias, maestra. Pues, minuto.